Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación Java, donde nos encontramos viendo JSP. Vamos a continuar avanzando por el tema, viendo en esta ocasión, comenzando a ver lo que son las JSP tags. Las JSP tags son unas librerías de etiquetas con apariencia similar a lo que sería una etiqueta XML que podemos utilizar en nuestras páginas JSP. ¿Para qué sirven? ¿Por qué utilizar estas etiquetas JSP tags? Bueno, pues porque hacen más simple la programación, la lectura y el mantenimiento de nuestras páginas JSP. ¿Es imprescindible el uso de estas JSP tags a la hora de abordar nuestros proyectos JSP? Pues no, no es imprescindible, pero sí es muy recomendable por numerosas ventajas que voy a enumerar ahora después. Pero nosotros, hasta ahora, no hemos utilizado estas JSP tags y hemos conseguido crear diferentes páginas JSP que funcionan correctamente. Ahora bien, ¿por qué es muy recomendable utilizar estas JSP tags? Y al ser muy recomendables, la verdad es que se utilizan bastante. ¿Por qué? Bueno, pues porque traen numerosas ventajas. La principal de ellas, y de la que se derivan las demás ventajas, es que separa el código Java del código HTML. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el código CSS y el código HTML. Con el código CSS consigues separar lo que sería el formato o apariencia de una página web de la estructura, y eso hace que el código sea más fácil de leer. Bueno, pues esto es muy similar. Lo que conseguimos separando el código Java del código HTML es que se integra limpiamente en el código HTML, porque lo que tenemos que incluir son etiquetas muy similares a las etiquetas XML que enlazarán con clases, métodos, propiedades que tengamos en un archivo Java independiente. Entonces, el código HTML es más limpio. También minimiza el código en la página web. Evidentemente, si nosotros sacamos cientos de líneas de código Java de nuestra página JSP y únicamente incluimos un par de etiquetas o tres para enlazar con ese código, el código que vemos en la página JSP está minimizado, hay mucho menos código. Una ventaja muy importante es que conseguimos que el código sea reutilizable, de forma muy similar a lo que ocurre entre HTML y CSS. Y luego también hacemos que el mantenimiento de las páginas web sea más sencillo. Si una persona que no tiene muchos conocimientos de Java o ningún conocimiento de Java tiene que modificar algo de esa página, porque a lo mejor sí que es experto en HTML, CSS, JavaScript y tiene que modificar algún comportamiento, a esa persona le va a ser mucho más sencillo modificar lo que sea en esa página si en vez de encontrarse cientos de líneas de código Java que no entenderá, se encuentra con un par de etiquetas, un par de líneas de código con etiquetas XML muy similares a HTML. Entonces, como digo, la filosofía de funcionamiento es similar a lo que ocurre con HTML y CSS. Nosotros hasta ahora, las páginas CSS que hemos elaborado, perdón, las páginas JSP que hemos elaborado, tienen el código Java incluido dentro, incrustado, de lo que sería el código HTML. Es decir, estamos mezclando constantemente código HTML con código Java. Me da igual que sea a través de scriptlets, que sea llamadas a procedimientos, da lo mismo. Estamos mezclando los dos códigos. Lo que conseguimos con las JSP tags es separar ese código Java en un archivo Java independiente y después enlazar nuestro código HTML con ese código Java utilizando las JSP tags. Entonces, como podéis observar, la filosofía es la misma que un archivo HTML que enlaza con una hoja de estilos externa CSS, con todas las ventajas que se derivan de realizar esta acción. Entonces, de igual forma que tú no estás obligado a la hora de diseñar un sitio web a crear archivos CSS independientes, tú puedes meter todo el código CSS dentro de tus archivos HTML y si lo haces bien, la cosa funciona, no estás obligado. Aquí ocurre lo mismo. No estás obligado a la hora de crear tus proyectos JSP a utilizar las JSP tags. Tú puedes incluir todo tu código Java dentro del código HTML como hemos hecho hasta ahora. Eso sí, el mantenimiento de la página se complicará, la lectura de la página también se complicará, la lectura a nivel de programación, a nivel de depuración. Entonces, bueno, pues conviene utilizarlas. Y bueno, pues una vez que ya sabemos qué utilidad tienen, sabemos más o menos qué son, vamos a ver qué tipos de JSP tags nos podemos encontrar. Fundamentalmente dos grandes grupos o tipos de JSP tags. Las que se denominan las JSP Custom Tags y las que se denominan las JSTL Standard Tag. Bueno,
¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Las primeras, las custom tags, son etiquetas JSP que tú mismo creas y fabricas para posteriormente en el futuro utilizarlas, ¿vale? Mientras que las JSTL tags son unas librerías que se nos proporcionan, que nos podemos descargar, luego veremos cómo, para poder utilizarlas en nuestros proyectos. Es decir, como el uso de las JSP tags pues es frecuente, hay unas librerías que engloban, aglutinan las acciones más comunes que suelen hacer los programadores a la hora de crear proyectos JSP. De tal forma que tú te descargas esas librerías y las puedes utilizar en tus proyectos, de manera que no tienes que construirlas tú. Vamos a centrarnos para comenzar en esta librería JSTL. Y si nos centramos en esta librería, tenemos que saber que nos vamos a encontrar dentro de esta librería 4 grandes grupos de etiqueta. Serían las etiquetas core, las etiquetas de formato, las etiquetas XML y las etiquetas SQL. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Bueno, pues las etiquetas core, que será por las que empecemos a estudiar estas JSP tags, son aquellas que aglutinan las funcionalidades básicas a la hora de programar en JSP, es decir, son etiquetas que nos van a permitir de una manera sencilla declarar variables, construir condicionales, construir bucles y, bueno, pues lo que hace referencia a la sintaxis básica de Java. Luego tenemos también las JSP tags de formato, que lo que hacen pues es aplicar formato a los elementos que podamos tener dentro de una página JSP, por ejemplo, aplicar formato de número, aplicar formato fecha, y luego también para trabajar con lo que se llama la internacionalización, es decir, que nuestros proyectos JSP sean válidos en cualquier país del mundo. Hablaremos de esto en el futuro. Luego tenemos las JSP tags XML, cuya finalidad es permitir manipular etiquetas de XML que ya pudiera haber dentro de nuestras páginas JSP. Y luego tenemos las etiquetas, las JSP tags SQL, que como os podéis imaginar, lo que permiten es manipular bases de datos desde nuestras páginas JSP. Estas etiquetas, estas JSP tags SQL, no se recomienda utilizarlas, porque lo que hacen es crearnos el problema que intentamos solventar. Estas JSP tags SQL, al final lo que van a hacer es dejarnos mucho código SQL mezclado con nuestro código HTML, con el código de la página JSP. Y precisamente lo que estamos intentando es evitar este problema. Ya hemos hablado en este curso del modelo vista controlador y ya sabemos más o menos en qué consiste. Lo volveremos a aplicar en el futuro, pero bueno, ya nos hemos introducido en él. Utilizando estas JSP tags SQL, en un modelo vista controlador, pues no estaríamos separando lo que es el modelo, el manejo de los datos, de lo que es la vista, ¿no? De lo que es la interfaz, lo estaríamos mezclando. Entonces, por ese motivo, se recomienda no usarlas y utilizar en su lugar los beans, algo que todavía no hemos visto en este curso, pero que veremos en el futuro. Bueno, pues una vez que ya sabemos para qué sirven, más o menos cuál es su funcionamiento y cuáles son los tipos, vamos a ver cómo comenzar, qué tenemos que hacer para comenzar a utilizar esta librería JSTL Standard Tag. Los pasos a seguir son los siguientes. Lo primero que tendremos que hacer pues, es descargarnos la librería JSTL. Yo os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que tengáis ya, os podáis descargar desde la descripción esta librería, porque sí que es verdad que cuesta un poco, no mucho, pero cuesta un poco encontrar esta librería por internet, porque la cuelgan en repositorios que se caen y, en fin, yo creo que es más sencillo que os la descarguéis desde la descripción. Una vez que ya tenemos la librería, lo que hay que hacer es agregar la librería al proyecto en Eclipse. Esto es algo que ya hemos hecho muchas veces a lo largo del curso, pero que repasaremos nuevamente, ¿no? Veremos cómo agregar esta librería. Y una vez que hemos agregado la librería al proyecto, lo que tenemos que hacer en cada una de nuestras páginas JSP en la que queramos utilizar la librería es importar la librería. Igual que importamos paquetes, pues tenemos que importar esta librería y eso lo hacemos con la etiqueta JSP que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es paréntesis angular porcentaje, ¿no? Como un scriptlet, luego tag-lit prefix y este prefijo, este prefix lo que indica es el tipo de JSTL que vamos a utilizar. Hemos visto que hay el core, el formato, el XML, el SQL. Bueno, pues con la C le estamos indicando que vamos a utilizar las librerías C, es decir, las librerías del core, del núcleo, las principales. Y luego hay que especificar una dirección que no sirve para conectar
con ninguna página web, es decir, no es necesario tener conexión a Internet para que esto funcione, pero sí que es necesario incluir esta URI, esta dirección, dentro de lo que sería la etiqueta. Bueno, pues en el próximo vídeo comenzaremos con estos pasos. La librería que os podéis descargar en este vídeo, veremos cómo importarla, crearemos una página muy sencilla y veremos si efectivamente nos está funcionando y conseguimos enlazar con la librería. Así que vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.